Conversaciones de Fe, un espacio donde la palabra de Dios es nuestro estilo de vida. Hola, bienvenidos a Conversaciones de Fe. Yo soy Yves Malcot. Soy Yolanda Malcot. Y hoy tenemos un tema que nos gusta muchísimo. Queremos hablarte de que esta época en la que estamos viviendo ahorita es la mejor de toda la historia humana. A lo mejor no te diste cuenta y dices, ¿a poco? ¿Así tan buena? Sí. ¿Por qué? Porque en esta época estamos viviendo y teniendo al mismo tiempo la misericordia y la gracia que operan juntos. Y eso es algo extraordinario, porque es lo máximo que podemos tener, la misericordia de Dios junto con la gracia. Porque si vemos un poquito quién éramos antes en la época, antes de conocer a Cristo en nuestra vida normal, pues si veo las Escrituras, Eclesiastes dice que no hay un justo ni aún uno, ¿no? Otros versículos dicen, no hay nadie que hace el bien. Yo creo que nadie hace el bien. Entonces, sus fuerzas, necesitamos pues la gracia y la misericordia. Y es ahí donde nuestra vida puede ser cambiada y podemos ser libres y podemos crecer, porque cuando leemos un poquito lo que dice Pablo, la paga del pecado es la muerte. No, pues eso no es buena noticia. Porque muerte espiritual. Muerte espiritual. Separación de Dios, vida más complicada, ¿verdad? Porque pues no tenemos recursos, tenemos que todo hacerlo en nuestras manos. Y es ahí donde ahorita, cuando conocemos un poco más ahí la palabra y que vemos la voluntad de Dios, podemos decir, la misericordia está a mi favor, la gracia también. ¿Qué quiere decir esto? La misericordia es que no recibes lo que mereces por tu pecado. Merecemos la muerte, castigos, muerte. Todo esto, ¿no? Y la gracia te da lo que no mereces. El acceso al Padre Celestial, poder hablar con Él, ser bendecido, disfrutar de la salvación completamente. Todo lo que implica la salvación. Todo lo que la sanidad, la prosperidad, exacto. El gozo. Sí, dar fruto en el Espíritu. No, en paz, en bondad, en fe, en amor, en paciencia, ¿verdad? En templanza. ¿Cuántas veces perdemos el control ahí de nuestra vida? Pero con la gracia y la salvación que viene ahí. Porque la misericordia y la gracia están en la salvación. Es parte de lo que recibimos. Y eso es tan impresionante, poder tener este estilo de vida, ¿no? Donde sabemos que Dios está a nuestro favor, que el reino de los cielos está ahí mirándonos para ver cómo nos pueden ayudar, cómo podemos mejorar nuestra vida, cómo podemos servir a Dios a pesar de lo que somos. Yo veo ahí la imagen de un padre amoroso que quiere hacer lo que está en él. Claro que en Dios está todo. Sí. Entonces, lo que él le quiere dar a sus hijos para que sus hijos tengan la posibilidad de tener una mejor vida. Claro. Está viendo, bueno, a ver, en mi gracia yo te voy a dar mi gracia para que todo lo que tú hagas en la tierra lo puedas hacer mejor. Sí, sí. Y lo que es impresionante es que no nos merecemos nada, pero Dios decide dar. Dios decide bendecir. Dios decide levantar nuestras vidas. Dios decide darnos un gran propósito también. Sí. Dios decide darnos recursos muy fuertes, porque pues el recurso máximo es el Espíritu Santo y lo tenemos. Él está ahí viviendo con nosotros. Y no porque somos buenos, porque hemos visto que la Biblia dice que no. Pero en Cristo somos buenos. En Él nos merecemos la gracia. En Él nos merecemos la misericordia. En Él nos merecemos una vida diferente. Regresamos siempre al punto de la redención. Sí. ¿No? Al punto de cómo éramos antes y cómo ahora en Cristo, que somos una nueva criatura, dice la palabra. Siendo nuevas criaturas es cuando tenemos acceso a todo lo que Dios tiene en el reino. Que el reino no está en los cielos. Bajó de los cielos, se estableció aquí en la tierra. Y nosotros podemos vivir como ciudadanos del reino gracias a la redención.
de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, a partir de ahí, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tenemos derecho a esta gracia que nos permite tener una mejor vida. Yo a veces pienso la mente del Padre, si estamos hablando de un reino, les voy a dar de mi gracia porque quiero que me representen bien. Sí, quiero que me representen como yo soy. Quiero que sean una imagen, que reflejen una imagen de lo que yo soy. Así es. Y como solos no lo pueden hacer, les voy a dar de mi gracia. La gracia. Porque antes de todo eso, merecíamos nada más juicio. Y un juicio terrible porque es pena de muerte. Pero Dios dice, no, yo a través de Jesucristo voy a abrir una nueva puerta. Ahí está la misericordia. Sí, la misericordia nos libra del juicio. Ahí sí somos libres. ¿Qué quiere decir? Inocentes. Ante Dios no hay culpa. No hay culpa de nada. Porque alguien ya pagó nuestra culpa. Exactamente. Y después viene lo demás, la gracia, que es todo lo que no merecemos, porque finalmente pues hay muchas cosas que todavía no están bien, pero Dios quiere que lo tengamos. Y a mí me recuerda un poquito también la historia de Pablo. Y aquí en Primera de Timoteo, quiero leer esto porque es Pablo que está hablando ahí. Dice en Primera de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Wow. Entonces, Pablo nos indica muy bien, tuvo ahí un momento de misericordia y después llegó la gracia. Y bueno, Pablo no tenía un buen testimonio, la verdad. Él pensaba que estaba bien matando cristianos. Ya sabemos que no está bien matar cristianos, ¿verdad? Entonces, él un día se va a Damasco, en el camino ahí, con sus cartas en sus bolsas, ¿no? Autorizado para matar cristianos. Un poquito como la película de James Bond, ¿no? License to Kill. Licencia para matar. Él se va ahí. Y en un momento, en el camino, se topa con Jesucristo, ¿no? Y viene ahí un momento de misericordia. Jesús le dice algo tremendo. ¿Por qué me persigues? Me imagino ahí Pablo que cae, sabemos que cae ahí en el piso. Se da cuenta que está en misericordia, porque ahí podría haber muerto realmente. Cuando te topas con Jesucristo de cara a cara, de veras, después de la resurrección, es algo impactante. Pero él agarra algo muy importante. Tiene una revelación. Si recibí misericordia en este momento y que no estoy condenado, debe haber gracia. Y lo que dice es muy sencillo. ¿Qué quieres que haga, Señor? En este momento él se agarra de la gracia. Recibe, reconoce a Jesús como su Señor y entra la gracia en la vida de Pablo en este instante. Lo que es interesante es ver que no tenemos que hacer algo grande, no tenemos que tomar tiempo, no tenemos que hacer grandes obras para entrar o pasar de la misericordia a la gracia. La gracia la recibió en el instante que él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Reconoció. Reconoció una autoridad tremenda. Porque Jesús dice, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a Jesús, él perseguía a la iglesia. Claro, y creía que estaba haciendo bien. Claro, pero entendió. La iglesia es el cuerpo y aquí está la cabeza. Creo que Pablo es un ejemplo de lo que todos nosotros fuimos en un tiempo, en una época. Sí, ¿no? por supuesto. Antes de reconocer que Jesús nos estaba hablando, nos estaba buscando, siempre teníamos una buena razón para hacer las cosas que hacíamos, creyendo que lo estábamos haciendo bien. Sí. Pero una cosa es hacer lo bueno o lo que yo creo que es bueno,
y otra cosa es hacer lo correcto. Eso es muy ¿no? diferente. Lo correcto es qué es lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer. Eso es lo correcto. Y ahí en ese momento todos fuimos confrontados un día con Cristo. Ajá. Y en ese momento reconocimos que habíamos estado viviendo una vida equivocada, pensando que estábamos bien, pero no correcta. Sí, por supuesto. Y el día que reconocimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, lo creemos, lo hablamos, lo recibimos en nuestro corazón, ese día empezamos a conocer, nos damos cuenta de su misericordia, Ajá. de que nos rescató de un hoyo descendente, Tremendo. que quién sabe dónde íbamos a acabar. Sí. Y empezamos a darnos cuenta que empieza a obrar su gracia. Yo recuerdo que lo primero que a mí me sucedió cuando yo recibí la gracia de Cristo es que se fue el temor a la muerte. Claro, Se fue. claro. Eso es gracia, saber que yo un día voy a estar por toda la eternidad al lado de Cristo, ¿no? Y se fue el temor en mi vida. Y Sí. de ahí empecé a reconocer la gracia en otras áreas también. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que cuando la misericordia llega ahí en este momento que entramos en la salvación, nuestro pecado ya no tiene el poder de separarnos de Dios. Podemos escoger la gracia. Entra la gracia y el pecado pierde completamente poder sobre nosotros. Recibimos la autoridad sobre el poder, sobre el pecado. Recibimos la autoridad sobre las cosas que vienen en contra de nosotros. La gracia te evita el juicio, pero la misericordia evita el juicio, pero la gracia te aparta del pecado, te separa de este estilo de vida. Tenemos bien que entender que la gracia sí nos habla que nuestros pecados son perdonados una vez y para siempre, pero tampoco es permiso para pecar diciendo, pues de todas maneras soy perdonado. Tenemos que bien entender esto. ¿No? La gracia no te sirve para poder pecar sabiendo que eres perdonado. La gracia te sirve para que tengas poder para nunca más pecar. Una persona que ha sido salvada por misericordia, Ajá. que ha empezado a conocer de la gracia y quiere seguir pecando, no ha entendido la gracia. No la he entendido. Porque cuando uno entiende la gracia y entiende que es por amor, un regalo inmerecido, de tal manera me amó Dios, me amó Jesús, Ajá. que me está dando este regalo, que cuando yo reconozco esa esencia de dónde viene, yo ya no quiero pecar. Por supuesto que no. Yo ya no quiero, por amor a Él, Sí. yo ya no quiero hacer algo que está contrario a su voluntad. Pero es algo innato, es algo que viene de dentro de ti. Sí. Es también una manera de honrar la obra que se hizo para que seamos salvos, ¿no? Dice, por lo menos mi parte va a ser, no voy a aprovecharme de la gracia, sino que voy a utilizarla para no pecar. Porque cuando no pecamos también, pues nuestra vida mejora. El pecado tiene un efecto, aunque no tiene un efecto, si quieres, a nivel espiritual en cuanto a que Dios no se va a ir de tu vida porque pecas, tiene consecuencias tremendas en tu vida natural. Un pecado te puede llevar a la cárcel, un pecado te puede llevar a una enfermedad. Un pecado siempre va relacionado con una mala decisión. Por supuesto. Porque el pecado viene por una decisión que yo tomé. Sí. Yo tengo la responsabilidad. Sí, Me encanta claro, la palabra cuando dice, delante de ti está la vida y está la muerte. Escoge lo bueno. ¿No? Es lo que Dios nos dice. Y mira lo que dice ahí, Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces hay dos reinos. Hay un reino del pecado que es para muerte y hay un reino para vida que es el reino de la gracia. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema, vamos a ir a un corte ahorita y regresamos justo después para desarrollar un poco estos dos reinos, el reino del pecado y el reino de la gracia.
estamos de regreso hablando de la misericordia, hablando de la gracia y quiero que entendamos bien, ¿no? Que la misericordia es más que compasión de parte de Dios, es compasión con acción hacia nosotros. Y la gracia es realmente un favor inmerecido. Y como hablamos antes del corte, hay un reino para muerte, es el reino del pecado. Y hay un reino para vida y vida en abundancia, como dice Jesús en Juan 10:10, ¿no? Que es el reino de la gracia. Y nos tenemos que mover en este reino, en el reino de la gracia, porque somos llamados a esto. El reino de la gracia es regresar al origen de la creación, donde todo estaba posible, hablar con Dios, caminar con Él, reinar en la tierra. Adán fue llamado a reinar, no fue llamado a esclavitud. A tener dominio. Exactamente. Y esto finalmente... Y algo bien importante, no conocía el mal. No, todavía no. No conocía el mal, entonces vivía en la gracia. Claro, por supuesto. No había conocido la misericordia. No necesitamos vivía la misericordia. en la gracia. Exacto. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos, una vez que hemos recibido a Cristo, cómo podemos vivir, ¿no? En ese estado de gracia constante todo el tiempo. ¡Qué maravilla! Donde el pecado no reina. La misericordia fue necesaria para el tiempo antes de la llegada de Cristo. Pero lo que es interesante es que cuando llega la gracia, que es el regalo máximo, Dios no quita la misericordia. Porque necesitamos todos de la misericordia para llegar al momento. Misericordia porque hemos nacido de simiente corrupta. Sí, exacto. Entonces, la misericordia tiene que seguir en todo el tiempo que haya personas que nacen. Todos los días nacen personas y todas las personas nacen con una simiente corrupta. Exactamente. Pero todas las personas son destinadas a recibir a Cristo en su corazón, cambiar su condición, recibir la simiente de vida que es Cristo Jesús y poder vivir en una vida de gracia llena de... Yo creo que la gracia te procura también una esperanza. Yo creo que sabiendo que yo tengo la gracia de Dios en mí, me anima a ser más creativa, a pensar, a tener sueños, a poder tener ilusiones que a lo mejor antes tenía reprimidas. Claro. Porque yo sé que estoy respaldada por la gracia. Sí. Y la gracia no podemos hacer nada para merecerla, nada para tenerla, es un regalo. Es lo que dice Pablo ahí en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un don es un regalo. Es un regalo. Pero cuando leemos la versión amplificada, dice, porque es por la gracia, la extraordinaria compasión de Dios y el favor que os trae a Cristo, que habéis sido salvos. En realidad, liberados del juicio y dados a vida eterna a través de la fe. Y esta salvación no es de ustedes mismos, no por su propio esfuerzo, sino que es el don inmerecido de Dios, no como resultado de vuestras obras, ni vuestros intentos de guardar la ley, para que nadie se glorie ni se tome crédito de ninguna manera para su salvación. ¿No? Intentos de guardar la ley. Pues sí, claro. Nadie es capaz de guardar la ley. Nadie. Por eso solo Cristo lo pudo hacer. Es el único, porque Él no pecó. Él llegó ahí firme sobre lo que tenía que hacer. Pero es importante también saber que la gracia alcanza o puede alcanzar a todos. No hay nadie que está afuera de la gracia. Porque podemos comparar con otras personas y decir, ¿hay más gracia para él? No, hay la misma cantidad, pero hay gente que la aprovecha. Hay gente que la vive. Hay gente que desarrolla realmente una vida donde la gracia es presente y en acción. Me impactó ahí en el versículo de la amplificada que acabas de leer. Habla de que todo esto se obtiene por fe. Por fe, por supuesto. Fe, primeramente, en la obra de Cristo Jesús. Fe. Sí. Todo en el reino está basado en la fe. En la fe. Yo tengo fe. Está escrito, lo creo, quiere decir tengo fe y lo aplico a mi vida.
Por eso es tan importante sí, conocer esto, conocer la palabra, conocer estos comentarios, estas conversaciones de fe, sí, porque la fe es la que cambia la vida de una persona. que jala todo. Y tenemos que bien entender, ¿sabes? Cuando vemos la historia del hijo pródigo, pide su herencia, recibe ahí en misericordia algo, pero pierde todo lo que tiene. Se aparta de su reino, se aparta de su padre. Y un día recapacita y se vuelve a activar la misericordia en su vida. Él viene a ver al padre diciendo, pues yo, si me das una chambita de lo que sea. Se había dado cuenta que le había ido muy mal en su propia decisión. Claro. Yo creo que viene un poquito así como con la cola entre las patas ante el papá, sí, diciendo, me gasté toda la herencia, todo lo que tú trabajaste, lo malgasté, tomé malas decisiones, sí, estoy mal, estoy en el hoyo. Exacto. ¿Y qué pasa con él? Implora y pide misericordia. Y al momento que pide misericordia, el Padre no reacciona con compasión, sino reacciona con gracia. Él le dice, ¿sabes qué? No importa lo que ha sucedido, sigues siendo mi hijo. Yo te pongo una nueva ropa, una nueva vestidura, te doy mi anillo otra vez y eres parte de la familia. Y este hijo pródigo llega por la misericordia y entra en la gracia. El otro hijo está ahí y ve la fiesta que se hace y empieza a molestarse. Es decir, pero ¿por qué le hacen a él una fiesta? No se lo merece. No, no se lo merece. Él no está actuando en la misericordia, está actuando en un juicio. Sí, en la envidia, en todas estas cosas. Y el padre le dice, pero tú estuviste aquí todo el tiempo. En la gracia. En la gracia. Es que vemos gente que se aleja de la gracia, te alejas del Padre, te alejas y tu vida va por abajo. Pero la misericordia te va a hacer regresar. Pero hay gente que todo el tiempo ya están en la gracia y no se dan cuenta de la gracia. No la reconocen. No se dan cuenta. Por eso el Padre dice, pero todo lo que yo tengo es tuyo y lo puedes usar. No se dio cuenta. Vivió en la gracia y no aprovechó esta situación. Wow. Y es algo que todos nosotros tenemos que empezar a entender. Estamos viviendo bajo la gracia, pero ¿qué tanto disfrutas de la gracia? Es algo que tenemos que recapacitar. ¿Qué tanto estamos aprovechándola? Y claro, porque se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque nuestra vida es demasiado egocéntrica. Debemos de ser más cristocéntricos. Si nos enfocamos en Cristo, vamos a ver la gracia. ¿Cómo podríamos no caer en menospreciar ese regalo de la gracia que Dios nos dio? Alabando a Dios, dándole gracias por lo que tenemos. Tú acabas de decir ahorita, somos egocéntricos. O sea que vamos a ver hacia nosotros. Sí. Apuntamos siempre y exigimos. Sí. Y juzgamos y bueno, sabemos todo lo que viene con el egocentrismo. Sí. Como dices tú, si apuntamos hacia afuera, ¿qué es lo que Dios me está dando? ¿Qué es lo que ya me dio? ¿Qué es lo que ya puso en mis manos? ¿Sabes qué, Señor? Te voy a empezar a dar gracias por lo que ya tengo. En primer lugar, gracias por la vida. Sí, todos esos días. Gracias por la oportunidad de haberte conocido. Gracias por la vida eterna. Y yo sé que tengo vida eterna a tu lado, ¿no? A la hora de estar meditando, dando gracias a Dios por todo lo que me ha dado, yo voy a entender más de la gracia. Sí, claro. Y la vas a disfrutar, la vas a vivir. Qué triste ver a este hijo que se empieza a quejar cuando el padre dice, pero todo es tuyo. Porque cuando el padre repartió la herencia, él tuvo la mitad. Pero no disfrutó la vida. Cristo, ¿qué nos dice en la Biblia? Disfruta la vida. Es parte de la gracia. Ahora viene otra cosa en la gracia. La gracia no te, ¿cómo se llama?
no hace que no vas a tener consecuencias malas. Cuando David pecó, mató a Urías ahí para ir con Betsabé, hizo algo mal, tuvo una consecuencia. Su hijo murió. Claro. Entonces, después Dios le manda todavía más a Natán para decirle, oye, te voy a explicar a través de una historia de un hombre malo lo que tú estás haciendo. Pero David reconoció su error y regresó la gracia sobre él. Hubo la consecuencia. Su reino, no hubo paz. Su hijo murió. Pero también la gracia le dio Salomón, un rey extraordinario. Entonces tenemos que saber, la gracia no te va a proteger de una consecuencia en esta tierra. Tienes que saber que tienes que ser responsable. Hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Y las dos. Y las dos tienen sus consecuencias. Exacto. Por eso Pablo dice en Romanos 6:1, hablando de nuestra responsabilidad en esta vida. ¿Okay? Porque Dios espera de nosotros una vida responsable. No una vida, bueno, soy perdonado, no importa. Sí importa. Si a ti no te importa, a Dios le importa. Y dice ahí Pablo algo muy, muy serio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es tan lógico. ¿Qué haces en el pecado? Si ya fuiste librado de esto, si ya no vives en este reino, si ya no hay poder de este reino sobre ti, ¿a dónde te metes? ¿Qué estás buscando ahí? Y es algo que tenemos que recapacitar, tal vez como el hijo pródigo que dijo, voy a regresar, espero que la misericordia siga en mi vida. Y cuando llego ahí, la misericordia lo estaba esperando, pero para entregarle una vida bajo la gracia. Ese es nuestro llamado a todos, es lo que tenemos que vivir todos. Y espero mucho que ese sea algo real. Jesús ha venido a darnos vida y para que la tengamos en abundancia bajo la gracia. Ese es mi consejo. Aprovecha la gracia. Vives en la mejor época de toda la historia de la humanidad. Esa vez tenemos que celebrar eso todos los días, adorando a Dios y dándole gracias, porque esta época es la época de la gracia para todos los hijos de Dios. Esto es Conversaciones de Fe. Nos despedimos de ustedes y aprovecha la gracia.